Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy les traigo un video cortito en el que vamos a analizar un solo indicador, que es la posición por casa, por regencia y por aspectos del Júpiter natal de Argentina. Bueno, les cuento una infidencia. Es la tercera vez que estoy grabando este video. Lo grabé hace unos minutos. Cuando puse finalizar me di cuenta que no estaba grabando nada y esto son cosas que pasan con Mercurio retrógrado. Así que bueno, quería comentárselos como un dato curioso y un dato de color. Bueno, volvemos a la temática que les quiero proponer en el video, que como decíamos es el análisis del Júpiter natal de Argentina. Júpiter en astrología mundana está asociado a la justicia, a la religión, los dogmas de un país, al sistema judicial, los tribunales, las cortes, también al comercio exterior, a las finanzas de alto nivel, a la prosperidad y la riqueza de una nación, porque en astrología tradicional Júpiter se lo conoce como el gran benéfico, por eso es un planeta asociado a todo lo que tiene que ver con la prosperidad y con la riqueza. Rige además al mundo científico, a la filosofía, a la enseñanza superior y a la investigación. Y por último, está asociado al extranjero. Tiene, como siempre decimos, una cualidad expansiva y hay que ver qué es lo que expande, porque bueno, muchas veces, si bien se lo conoce como el gran benéfico, puede llegar a expandir cuestiones que son un poquito más densas. Podríamos decir, como tenemos acá un Júpiter en Escorpio, que es un signo de agua, y un signo de agua bastante profundo, porque está asociado a las crisis, a el ir hacia lo profundo, al mostrar las sombras. Escorpio es un signo que está regido por el planeta Plutón, que esto ya hablamos bastante de las cualidades que puede traer Plutón. Bueno, pero en la carta natal de Argentina, el planeta Júpiter está ubicado, como vemos, en el ascendente o en la casa 1, que es el escenario relacionado con el territorio completo de un país, con todos los habitantes, y marca en cierta forma la personalidad, la identidad y la idiosincrasia de nuestra nación. En esta casa podemos ver la atmósfera general, el carácter, la mentalidad, sea de un país, de una corporación, de una ciudad, dependiendo de lo que estemos analizando. En este caso estamos analizando la carta natal de un país. Y tanto el signo de la cúspide, su regente, como los planetas presentes allí van a influir o a imprimir sus cualidades en todo lo que tenga que ver con la casa 1 que mencionamos recién. Y como vemos, tenemos un ascendente en Libra y un planeta regente, que en este caso es Venus, presente en la casa 9 y en conjunción con Mercurio y con el Sol. Todos estos tres planetas formando un stellium en Cáncer. Y también tenemos una Venus en oposición a la Luna, natal de Argentina. Entonces podríamos decir que es un territorio muy bello, con muchos recursos. Venus rige el dinero y Cáncer las cosechas, la tierra, que ha mirado al exterior, que ha tenido a la cultura europea como faro, al menos desde el comienzo de la Argentina moderna. Recordemos que la casa 9 es la casa vinculada con el signo de Sagitario y su planeta regente, que es Júpiter. Bien, y Júpiter es un planeta que posee esta cualidad expansiva, que todo lo que toca lo agranda, en este caso expande las cualidades escorpianas, que son cualidades vinculadas con procesos de transformación profunda, con esto que decimos siempre de la muerte, la transformación, la regeneración, las grandes crisis. Escorpio tiene que ver con eso, con ir hacia lo profundo, con esos procesos de transformación profunda. La lectura más generalizada sobre el Júpiter natal de Argentina es el optimismo que muchas veces nos caracteriza como pueblo, este optimismo exagerado, esta expansión del pueblo argentino, el exitismo de los personajes, de las figuras argentinas que han triunfado a nivel mundial, bueno, Maradona, Messi, incluso el reconocimiento que se ha obtenido por ejemplo, Favaloro, los grandes eventos y conmemoraciones que se manifiestan en las calles. Si vemos, ese Júpiter es regente de la casa 3 de Argentina, cuya cúspide cae en Sagitario. Y la casa 3 tiene que ver con el entorno cercano, con las calles. Y esta posición
se la ha interpretado como, bueno, este exitismo exagerado, esto del ego de los argentinos, de creerse los mejores del mundo y demás, que así muchas veces nos ven en el exterior. Sin embargo, a mi entender, esta posición la podemos interpretar desde varios aspectos. El primero es una identidad, casa 1, forjada por el extranjero, Júpiter. Y no podemos negar que la raíz de nuestra identidad es extranjera en un doble proceso o momento histórico. Y acá me voy a poner un poco densa en cuestiones históricas, saben que es una disciplina que me apasiona, también junto con la astrología. Y acá me gusta ver las cartas, sobre todo lo que tiene que ver con la astrología mundana, desde una perspectiva dinámica, es decir, analizar cómo un mismo indicador puede activar en distintos momentos una representación a la que está asociado, a partir de cómo se expresa en distintas etapas. Bueno, en este caso, al analizar la carta de un país, tenemos una perspectiva de mucho más largo plazo que, por ejemplo, la carta natal de una persona o de un individuo. Entonces podemos ver cómo esos indicadores o las significaciones que esos indicadores tienen se pueden expresar a lo largo del tiempo. Asociado a esto que decíamos, una identidad forjada por el extranjero, este primer momento lo podemos relacionar allá lejos de hace tiempo con el proceso de conquista y colonización, a partir del cual los españoles ocuparon el territorio latinoamericano y, bueno, el territorio rioplatense también. Ese es el antecedente de la formación de la Argentina como identidad autónoma, que es un proceso largo del cual podemos distinguir varias etapas. De hecho, la carta que tomamos como referencia para analizar, para hacer un análisis mundano de nuestro país es la del 9 de julio de 1816, que es el momento de la declaración de la independencia y es culminación, a su vez, de un proceso anterior que se inició el 25 de mayo de 1810, momento en el que se plantea la ruptura del vínculo con España, es decir, la época de las guerras de la independencia. Y estos movimientos independentistas estuvieron encabezados en la mayor parte de América por los criollos, que eran europeos nacidos en América y que estaban fuertemente ligados al comercio exterior, en el caso del Río de la Plata, con Inglaterra. Y ya no querían someterse a las trabas que les imponía el Imperio Español en cuanto a con quién poder comerciar, o sea, no había libertad de comercio, entonces, bueno, de ahí que se haya desarrollado muchísimo el contrabando, sobre todo en Buenos Aires, que era el puerto, uno de los puertos más importantes de América del Sur. Entonces, bueno, estos sectores muy ligados a los sectores de poder y a los sectores que tomaban las decisiones en ese momento, aprovecharon la cefalía de la corona española para plantear la ruptura del lazo colonial. Entonces acá vemos nuevamente intereses económicos, como siempre están por detrás de todos los conflictos e incluso las guerras. Y luego viene una etapa de fragmentación, de guerra civil, que culmina a su vez con la batalla de Pavón, que condujo a Mitre a la presidencia de un territorio que ya se proyectaba desde una perspectiva nacional, pero que aún no había, digamos, consenso en todo el territorio por esta necesaria unificación que va a querer impulsar tanto Mitre como los presidentes que sigan, que Mitre, Sarmiento de Avellaneda son las presidencias históricas que están vinculadas a este proceso de organización nacional. Mencioné recién la batalla de Pavón, la presidencia de Mitre, estamos hablando más o menos de 1861-1862, mediados del siglo XIX. En esa batalla, Mitre, como representante de la élite unitaria porteña, enfrentó y venció a las fuerzas de la Confederación, lideradas por Urquiza, y a su proyecto federal. Y ahí se inició, lo que decíamos recién, el proceso de organización nacional que dio paso a la Argentina moderna, que después de un devenir de varias décadas, podemos decir que es la base de la Argentina que conocemos hoy en día, con sus fronteras, su idiosincrasia, su sistema de organización política basado en el sistema republicano con la división de poderes, etcétera, etcétera. Es decir, un proceso largo que culmina hacia fines del siglo XIX, principios del XX. Y acá nuevamente, genocidio mediante, con la llamada campaña al desierto que exterminó y marginó a los pueblos originarios que habitaban nuestro territorio, Júpiter en Escorpio, se repuebla el país con el llamado a la inmigración europea. Porque, bueno, en ese momento había que aprovechar esa demanda
latente que había en el comercio internacional de materias primas y alimentos, y la Argentina podía insertarse en ese mercado internacional como proveedora de materias primas y alimentos. Pasaba que, si bien había tierras en abundancia y había que conquistarlas, producto de ese proceso de conquista al desierto que lo llevó a cabo Roca, primero como ministro de Guerra de Avellaneda y luego ya como presidente del país en 1880, se necesitaba poblar ese territorio tan extenso y no se podía esperar al crecimiento vegetativo de la población nativa. Incluso, bueno, los sectores dominantes, la élite gobernante en ese momento, no veía a la población nativa como muy propensa al trabajo disciplinado, entonces se llama o se hace propaganda, mejor dicho, en distintos países europeos, para que esos inmigrantes que quieran llegar a nuestro país tuvieran esa posibilidad que les podía brindar nuestro territorio, que era un país en formación en ese momento. Y nuevamente, en esta etapa, la identidad del país, Casa 1, forjada por el extranjero. Pero también esta posición de Júpiter nos remite al tema de la educación, porque es significador natural de estudios superiores y es regente, a su vez, en la Carta Natal de Argentina, de la Casa 3, que es el área que representa, decíamos, las calles, el entorno cercano, el comercio interno, pero también la educación primaria. Y si analizamos la Carta Natal de Argentina, la Casa 9, que rige, entre otras cosas, las universidades y los estudios superiores, está en el signo de Géminis. Y el regente de Géminis es Mercurio, que lo tenemos también presente en esa casa. Mercurio es significador de la juventud, de las escuelas, del mundo intelectual, literario, de los medios de comunicación, y Géminis rige el mundo intelectual y el aprendizaje. Entonces tenemos dos planetas vinculados a cuestiones educativas, aprendizajes, al ámbito científico, al ámbito intelectual, regentes de esas mismas casas. Y a su vez formando un trígono, es decir, vinculándose en un aspecto fluido y benéfico a través de un trígono. A su vez, este Júpiter es dispositor de todos estos planetas y, bueno, del nodo sur que tenemos en el signo de Sagitario, presentes en la casa 2. Es dispositor de Urano, Neptuno y el nodo sur, que están presentes en la casa que nos indica los recursos de un país, materiales, humanos, recursos de todo tipo y también los valores. Urano rige el progreso, los descubrimientos y avances científicos, es el arquetipo del inventor, y Neptuno, entre otras cosas, está vinculado con las tendencias hacia lo humanitario y lo colectivo. Entonces, el tema de la educación, de las instituciones educativas, de la ciencia, cobran centralidad en la identidad de nuestro propio país, Júpiter en el ascendente. Y el regente del ascendente también se expresa en la casa 9, como vimos, es Venus. Entonces, recursos vinculados con la educación, con la ciencia, recursos vinculados a la investigación. Urano, como significador natural del progreso, de los avances científicos, se expresa además en la casa de los recursos y los valores de un país porque está presente en la casa 2. Y nuevamente, si nos remitimos a la historia de la Argentina, nuestro país tiene una tradición en ese sentido. El impulso de la ley 1420 de educación primaria, laica y obligatoria, si bien con un propósito claro en la época en que fue creada, que era, bueno, inculcarle a los habitantes o a los hijos de esos inmigrantes que habitaban nuestro país los valores de la nación, el idioma, el himno, la bandera, etc. O sea, se trataba de argentinizar a los sectores populares para que sean, entre comillas, buenos ciudadanos. Pero esa ley tuvo y tiene digamos, un propósito bastante importante porque tiene que ver con inculcar la educación a los niños, a las niñas, eh, desde una posición democrática, con acceso público, con una educación centrada en valores laicos. Entonces, tiene una importancia muy, muy significativa en la tradición histórica de nuestro país. Bueno, y también si pensamos en la época en que fue llevada a cabo esta ley, y pensada también, y aprobada esta ley 1420, también podríamos decir que
que el intelectual muy vinculado con esa ley y con las bases de esa ley que fue Sarmiento, también pensaba o veía mucho lo que estaba ocurriendo a nivel de avances de la educación en el extranjero. Incluso trae muchísimas maestras formadas en el extranjero para que puedan, digamos, para que puedan formar a las futuras docentes en la Argentina, o sea, con ese ideal. Así que vemos también cómo la cuestión del exterior, del extranjero, está muy presente en temáticas que tienen que ver con, bueno, en este caso, la educación primaria. Argentina es el primer país latinoamericano en abolir el analfabetismo, producto también del impulso de todas estas políticas, y luego con la reforma universitaria de 1918 impulsa un movimiento pionero en América Latina y en el mundo que tuvo como finalidad democratizar la universidad y otorgarle carácter científico. En ese momento, primeras décadas del siglo XX, las universidades en Argentina estaban teñidas de, por ejemplo, planes de estudio de la época de la colonia, de 1600, de 1700. Así que imagínense un mundo atravesado por progresos científicos y tecnológicos muy importantes en esta segunda fase de la revolución industrial, y esta idea de progreso científico y técnico, bueno, estudiar en una universidad en la Argentina en ese momento era sumamente atrasado. Entonces, tanto estudiantes como docentes vinculados con esas ideas más progresistas son los que van a impulsar este movimiento que se expresó en su mayor parte en las calles, primero en Córdoba y luego en todo el país. Nuevamente nos trae información la regencia de Júpiter sobre la casa 3. Y ese movimiento tan significativo tuvo a los hijos de inmigrantes como sus principales protagonistas, porque son los que encauzan esa movilización y ese movimiento que fue crucial para la democratización de la universidad, el cogobierno y bueno, muchísimas otras cuestiones que dieron base a la universidad que tenemos hoy en día. Es decir, las segundas generaciones de aquellos europeos que habían repoblado el país son los que van a impulsar ese movimiento tan importante para la historia de la Argentina. Y fueron esos inmigrantes también quienes valoraban la educación como medio de ascenso social, la educación como un recurso para obtener un nuevo estatus social. Y ahí, bueno, estas frases que surgieron de mi hijo el doctor, de mi hijo el abogado, o sea, todas profesiones liberales que estaban muy en boga en ese momento. Y relacionado con lo que venimos diciendo, la identidad del país está muy vinculada con el tema educativo. Argentina posee una de las universidades más prestigiosas a nivel internacional y precisamente por eso muchas personas extranjeras deciden venir a estudiar a la Argentina. Es decir, una tradición de estudios superiores muy importante para la historia de nuestro propio país. Contamos además con 5 investigadores, científicos y activistas que lograron el máximo galardón en sus respectivas áreas a partir de sus aportes científicos e intelectuales a la humanidad, y estamos hablando acá de que contamos con 5 personas que han obtenido el premio Nobel y todos ellos se han formado y graduado en la Universidad Pública Argentina. Y brevemente acá los voy a citar. El primero fue Carlos Saavedra Lamas, que estudió en la UBA y se graduó de abogado. Fue galardonado con el Nobel de la Paz en 1936, siendo el primer latinoamericano en obtener ese reconocimiento. Después tenemos a Bernardo Husay, que que estuvo muy ligado a la docencia de la investigación en la Universidad de Buenos Aires. Fue premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1947, primer latinoamericano galardonado en ciencias, y abogó por la creación del CONICET en 1958 y lo presidió hasta su muerte en 1971. Después tenemos a Federico Leloir, que obtuvo su doctorado en la Facultad de Medicina de la UBA y recibió su premio Nobel en Química en 1970. Le sigue Adolfo Pérez Esquivel, un gran militante por los derechos humanos y la paz, graduado en la Universidad Nacional de La Plata. Recibió el premio Nobel en 1980 por su defensa a la democracia y a los derechos humanos. Nuevamente Júpiter en esa época estaba siendo activado por el tránsito de Plutón. Y por último tenemos a César Milstein,
cuyo padre era un inmigrante ruso que llegó a la Argentina en 1913, que se graduó en la Universidad de Buenos Aires, fue becado e hizo su investigación postdoctoral en Inglaterra y recibió el Premio Nobel de Medicina en 1984 por su trabajo, si no recuerdo mal, vinculado con los anticuerpos. Fíjense toda la tradición de estudios superiores, de investigación, de ciencia que tenemos como país. Bueno, en síntesis, fíjense cómo tomando un solo significador, en este caso Júpiter, analizado por regencia, por presencia y por aspectos, podemos sacar muchísima información si tenemos en cuenta este análisis de una carta natal de un país desde la perspectiva de la astrología mundana. Este planeta, como representación del extranjero, de otras culturas, presente en el ascendente, va a imprimirle esas cualidades a la identidad de nuestro país. Entonces podríamos pensarlo como un territorio forjado por el extranjero, primero por los europeos que se instalaron en nuestro territorio allá por la época de la colonia y quienes en sus segundas y terceras generaciones impulsaron la independencia que dio origen a la Carta Natal de Argentina, y luego por los inmigrantes europeos que forjaron y poblaron el país en aquella primera ola inmigratoria a mediados del siglo XIX y que tiene que ver con la identidad y la idiosincrasia que le aportaron por medio de su cultura a nuestro país. La identidad argentina está muy vinculada con el extranjero, con esos inmigrantes que trajeron su cultura, sus tradiciones, que pasaron a formar parte de, como decíamos, la idiosincrasia argentina y la cultura argentina también. Por otra parte, un país que construyó sus cimientos desde el aporte inmigratorio. La Casa 1 tiene que ver no solo con la identidad del país, sino también con la manera en que nos perciben. En el contexto latinoamericano, Argentina es uno de los países que más ha recibido un aporte inmigratorio proveniente de Europa, a partir del cual ha conformado una cultura con rasgos europeos, mayormente, en contraposición a una identidad más latinoamericana y autóctona que conservan otros países como por ejemplo México y Perú, cuyos territorios han sido habitados por grandes civilizaciones como bueno, los mayas, los aztecas, los incas, entre otros, y que por suerte se ha conservado pese a ese proceso de conquista y colonización y esto de imponer la cultura europea sobre los avances que han logrado esas culturas, la cultura incaica, los aportes de la cultura maya para las ciencias, para la astronomía, para bueno, un montón de campos. Pese a eso, se han conservado, por suerte, esos rasgos culturales. Entonces, bueno, tanto Perú como México, que se crean muchísimo después como entidades autónomas, conservan una identidad más latinoamericana, producto de ese asentamiento de pueblos o civilizaciones sedentarias en esos territorios. Bueno, y por último, vimos cómo Júpiter, como planeta que representa, entre otras cuestiones, a la educación superior y a la ciencia, también es representación de la democracia, se lo vincula también con la democracia, con la democratización. Entonces, bueno, cómo este Júpiter también nos trae información al respecto por los significadores que nos puede llegar a traer. Entonces, un país con una tradición educativa, científica y sobre todo universitaria muy, muy arraigada. Recordemos, la Universidad Argentina es una de las más prestigiosas a nivel mundial, a nivel internacional. Bueno, hasta acá llegamos. Es un video cortito en el que quería detenerme en este significador de la Carta Natal de Argentina. Espero que les haya gustado, les haya interesado y bueno, cualquier comentario o aporte que sea constructivo, desde ya saben que son más que bienvenidos. Los leo y las leo en comentarios y bueno, nos vemos en un próximo video. Bye.